que además de haber sido y seguir siendo históricamente afectada por el conflicto armado, tiene una presencia importante de minería, de pequeña minería sobre todo, prevalece allí la pequeña minería. Alrededor de 10.000 familias en esta subregión se dedican a la actividad minera en el marco de lo que algunos llaman la ilegalidad, otros la informalidad, y yo prefiero llamar en el marco de la economía campesina y popular, que es la economía que prevalece en torno a la minería allí en esta subregión. Es una subregión en la cual, con el apoyo y la participación de varios compañeros y compañeras de esta comisión, organizamos y realizamos una audiencia pública en el municipio de Simití, con la participación de alrededor de 1.000 personas. Nos acompañaron representantes como el compañero Cala, como la senadora Zuleta, como el senador Daza. Y en esa audiencia y en la Convención Nacional Minera también se generaron expectativas e inquietudes de comunidades mineras como la del sur de Bolívar. Y una de esas inquietudes que quiero transmitir acá, tanto a la comisión como al ministerio, es ¿para cuándo la reforma al Código Minero? Las comunidades del sur de Bolívar están atentas y a la espera de finalmente cuándo es que se va a radicar ese Código Minero que de alguna manera en esas audiencias y en esos espacios, tanto el Gobierno Nacional como nosotros prometimos que se daría y que hasta el momento no se ha dado. La audiencia en el sur de Bolívar se realizó el 5 de diciembre del año anterior, ya casi va a transcurrir un año y el Código Minero aún no se radica. La expectativa también y la inquietud de la comunidad frente al contenido que va a tener ese código, que todavía no se conoce, que no lo conocemos, que no sabemos qué contenido propone el ministerio, además del contenido que eventualmente se puede integrar a partir de las propuestas que salieron de esas audiencias y de esta comisión. Esta comunidad quiere saber si se va a incorporar algunas de las propuestas que salieron allí de esa audiencia, como la posibilidad de tener un trato diferencial a los pequeños mineros frente a los procesos de formalización, de titulación, si va a haber un trato diferencial frente a los procesos de comercialización también, frente a los procesos de financiamiento, de acceso al financiamiento, dado que en todas estas eslabones de la cadena de la minería pues se tienen muchas restricciones que entre otras cosas son las que inducen de alguna manera a que se ejerza la actividad en el marco de la informalidad. La subregión del sur de Bolívar además tiene una condición y es que allí el 80% del territorio es considerado zona de reserva forestal y sobre esa zona de reserva forestal alrededor de 10.000 familias ejercen la actividad minera, lo cual incorpora una restricción adicional y es la restricción de ejercer minería en zona de reserva forestal y allí la inquietud es si en esas zonas el nuevo código va a facilitar y va a permitir con el manejo y con la implementación de parámetros ambientales del ejercicio de la minería o si va a seguir limitando e impidiendo que se ejerza la actividad y si eso es así, qué alternativas de sustento económico y posibilidades de realización social se le van a dar a estas alrededor de 10.000 familias que ejercen la minería campesina y popular en estas zonas. Son esas las principales inquietudes de la comunidad minera, de los líderes mineros de esa zona y de mi persona también como representante que me gustaría pues, poner a consideración de esta comisión y del ministerio para procurar poder darle respuesta a estas comunidades que esperan alguna respuesta frente a estas inquietudes que tienen y que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, representante Norman Bañuelo. Gracias, presidenta Isabel, gracias, presidenta Carmen, un saludo y un agradecimiento muy especial para todos, para la ciudadanía, los colegas presentes y conectados a través de la sala, las dos mesas directivas de estas comisiones accidentales y desde luego un saludo muy especial al gobierno, cabeza del ministro, la viceministra y la delegada de la Agencia Nacional Minera. Bien, yo quiero que volvamos a retomar el alcance de las comisiones accidentales para la actualización, análisis y actualización de la política minera en Colombia y para que en ese marco podamos seguir fortaleciendo este trabajo.
Y en ese sentido nosotros tenemos 3 funciones esenciales, tanto por Senado como en Cámara. Yo me voy a enfatizar mucho más en lo que nos corresponde a nosotros como Cámara. Uno es el análisis de la política minera, que habría que ponerle, Presidenta, es un chulito. Hay un análisis en profundidad de la política minera. 2, fomentar la participación de la sociedad civil con énfasis en las regiones y comunidades mayormente afectadas por la actividad minera. También tendríamos que ponerle, Robert, un chulito, porque hicimos múltiples audiencias, pero no solo audiencias, sino, como ya lo han señalado, seminarios, conversaciones, equipos técnicos de análisis y demás. Y tercero, presentar diagnóstico, conclusiones y propuestas de reformas. Ya hemos presentado el diagnóstico, hemos presentado las conclusiones que van de la mano con la Convención Nacional Minera, promovida por el Gobierno Nacional, acompañada desde las comisiones y de los distintos sectores que guardan relación directa o indirecta con la actividad y que tiene unas conclusiones como Convención Minera. Ahora vamos al paso de las propuestas de reforma. Siempre lo hemos dicho desde el principio, el fuero congresional va a permanecer. Acá tenemos que ponernos de acuerdo de si la iniciativa va a ser exclusivamente de línea gubernamental o también van a haber iniciativas parlamentarias, como ya las hay. Y mientras nosotros seguimos profundizando el análisis, señor ministro, viceministra y directora de la Agencia Nacional Minera, por el mismo fuero congresional legislativo, otros colegas, en su pleno ejercicio de su derecho constitucional, han radicado propuestas, ¿sí?, a título de partidos y a título de congresistas, y se nos ha anunciado que vienen otras propuestas en clave de proyectos de ley que cualquier congresista puede radicar. Y eso, desde luego, hay que hacer el análisis en materia de los términos y los tiempos, porque a mayor número de proyectos de ley, mayor complejidad efectivamente en la discusión, y tendremos que buscar la metodología de acumulación de esos proyectos de ley. Pero en nuestro caso concreto, como integrantes de la Comisión Accidental de Cámara, me voy a concentrar en Cámara con todo el respeto de los senadores para no extralimitarme en las funciones propias de los senadores. Esas reformas, dice textualmente la resolución, que sean necesarias para garantizar, bajo el principio de la soberanía de Colombia, los minerales, el cuidado del agua, el ambiente y el bienestar colectivo e individual. Es decir, nosotros ya tenemos un marco. La redacción, colegas, que presentemos de parte de esta comisión, bien sea en clave de un proyecto de ley, que lo podemos hacer perfectamente, o bien sea en clave de esa construcción con el gobierno de esa redacción, o de las proposiciones que puedan venir en el trámite legislativo, en nuestra opinión, como pueblos indígenas y como representante de esta curul especial indígena, debe ir dirigida a la soberanía frente a los minerales. Carla, que ese es el debate de fondo. La soberanía frente a los minerales, no las regalías. ¿Cuál va a ser la soberanía de Colombia frente a los minerales? Frente al cuidado del agua, que ya es un mandato legal, Ley 2294, ¿sí? Por ahí arrancamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, ordenemos el territorio alrededor del agua y en el territorio la minería, el ambiente no medio, sino completo, el ambiente, el cuidado de la madre tierra y el bienestar nuestro. Lo siguiente es muy importante reconocer los pasos que hemos dado de manera conjunta, no de manera parcializada, como ya lo han dicho, sino con una participación amplia, porque hemos discutido no solo con los que están, por ejemplo, a favor de la minería artesanal y de la pequeña minería, sino también con delegados de las multinacionales, en múltiples eventos. Y lo que se ha generado, que es una gran ganancia para el país, es un ambiente de discusión que, aunque presenta algunas tensiones, sí ha generado la posibilidad de que pongamos en común las ideas distintas. Arrancamos con una planeación de la comisión conjunta
y yo quiero reconocer el esfuerzo de representantes y senadores. Esta comisión accidental, así como la comisión accidental de paz, han venido en una dinámica muy interesante de sesionar de manera conjunta para aunar esfuerzos y acortar caminos en los trámites legislativos. Posteriormente, ya lo dijeron, hicimos audiencias con participación del gobierno nacional. Hubo una sistematización de la información producto de esas audiencias y de esas discusiones con las bases, y viene la estructuración de las propuestas, ministro, y ahí hubo una distancia que hay que reconocerla y que es sana. Cuando nosotros empezamos a trabajar, hablamos del Código Minero, reformar el Código Minero, y cuando ya, producto de las conclusiones de las audiencias, avanzamos en la discusión, la propuesta fue ley minera, y ahí ya empezamos a tener distintas posiciones al respecto, que insisto son sanas, no hay que estigmatizarlas, son sanas porque justamente este es un tema muy controversial y que generalmente está asociado al desarrollo del país a partir de la lógica extractivista. ¿Y qué nos dicen ahí? Que este trabajo de la comisión va a ser un insumo para la redacción del código, porque es competencia del gobierno, y ahí es donde nosotros desde esta circunscripción siempre hemos argumentado y dejado las constancias sobre el fuero congresional, que es irrenunciable. Ahora, ¿qué les propongo para terminar? Reafiancemos el trabajo entre comisiones conjuntas y gobierno nacional y sus distintas agencias, en cabeza del ministro del ministerio como órgano rector y modulador del sector. Les propongo de manera respetuosa, presidenta Carmen y presidenta Isabel y a los demás colegas, preparemos un informe como comisión accidental, comisiones accidentales conjuntas, lo dejo en la mesa para que se discuta, ante comisiones quintas y plenarias, porque en la ley quinta establece que las comisiones accidentales y las comisiones especiales deberán entregar un informe a las comisiones respectivas temáticas, sectoriales, pero también a las plenarias, para que sigamos promoviendo el debate y el diálogo entre las ideas distintas. Reactivación urgente de las consultas previas con los pueblos étnicos, en nuestro caso particular con los pueblos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, pero hay otros pueblos étnicos en Colombia que también son susceptibles de la garantía del derecho fundamental a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y avancemos en tejer el camino, por eso propongo lo de los informes, para que consolidemos la acumulación de proyectos. Pongámonos cronogramas, los cronogramas se han ido corriendo, señor ministro, y yo hago un llamado con el más profundo respeto a ser prudente ante las declaraciones públicas, justamente por las expectativas. La última declaración fue que el 20 de julio estaba radicada, y entonces cuando nosotros bajamos a territorio, pues nos dicen, bueno, ya no es 20 de julio, ya vamos para 20 de septiembre, ¿qué ha pasado? Entonces, si nosotros anunciamos el cumplimiento de un cronograma y un paso a paso, que hagamos todo lo posible porque seamos cercanos y próximos a ese cronograma y no vaya creciendo la desesperanza alimentada por algunos medios de información en nuestras bases en materia de que el cambio cada vez se aleja más. Muchas gracias, presidentas. Se están yendo los representantes, no sé si la senadora Aida Quilcue, que no me di cuenta, se nos fue. Faltan las palabras de el representante Parrado, de la representante Leila y de la representante Carolina Giraldo. Son 3 palabras que hacen falta y todavía falta la intervención del señor ministro. Sí. Muy buenos días para todas y todas. Yo trataré de maximizar el tiempo. A esta edad de los 66 años uno ya me enamora, ¿sí o no? Me parece que estamos como en el primer día que se creó la comisión. Le estamos rindiendo un informe como que al señor ministro
de todo el trabajo que nosotros hemos hecho. Se ha avanzado sobremanera en lo que hemos hecho. Nosotros aquí necesitamos es acción en el tiempo. Nos posicionamos el 20 de julio, ya pasó un año, nos quedan como 2 años y unos meses y tenemos que entregar resultados. Yo felicito a todos los que han trabajado en esta comisión que tienen un acumulado ahí y que de un momento a otro se frenó, no sé si fue por el cambio de ministro o porque el gobierno dijo una cosa. Entonces yo voy a proponer, ya hicimos audiencias públicas, ya hicimos reuniones, comisiones, convención nacional, diagnósticos, escucho los mismos discursos del mismo día que nos encontramos, ya todos sabemos qué pasa a nivel nacional con la minería, tenemos un objetivo, código minero. Entonces yo les solicito muy respetuosamente que en esta mesa de donantes de conocimiento y de experiencia, el gobierno diga qué tiene y la comisión diga qué tiene. Y hagamos una concertación y no nos echemos más discursos de que tal cosa pasa en el Putumayo y tal cosa pasa en tal parte, porque vuelvo y repito, me pareció que el tiempo se había detenido, me pueden regañar ahora todo lo que quieran. ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué tenemos nosotros? Porque nosotros ya avanzamos bastante. Y sentémonos en una mesa y presentemos el proyecto de ley. La derecha no se pone con todas estas cositas y ya presentó el proyecto de ley y ya vienen otros. Y van a venir otros. Y cuando nos demos cuenta se nos acabó el periodo legislativo y no entregamos. El compañero Daniel acaba de hablar del cronograma, prometimos, dijimos, algunas cosas las hicimos, otras no las hicimos, corrijamos. Entonces escuchemos al ministro. ¿Qué tiene el ministro? ¿Qué tiene su equipo de gobierno con respecto al proyecto de ley? ¿Qué no le gusta de lo que nosotros tenemos? Y a nosotros que no nos gusta de ustedes, concertamos con ustedes, volvemos a las comunidades sin necesidad, concertamos y le entregamos al pueblo colombiano una solución efectiva que se llama un proyecto de ley del Código Minero. He dicho. Gracias, representante. La representante Leila. Ya. Bueno, pues una bienvenida a todo nuestro nuevo aparato de gobierno, nuestro ministro, nuestras viceministras y todos, a los colegas y a toda la audiencia. Sí, ya lógicamente se ha dicho muchas cosas. Ciertamente este ejercicio era muy importante para que usted directamente de parte de los congresistas escuchara los avances, las inquietudes, las reflexiones. Importantísimo. Y desde luego la palabra articulación, pues ya la he escuchado de manera fuerte. Hay unos términos que nos generaron muchísima preocupación, que probablemente no se aborden de manera profunda en esta nueva ley minera, pero declaratoria de utilidad pública es algo que se estuvo manejando muy fuertemente. El tema llamado soberanía minera, porque ¿qué pasa? La soberanía minera también tiene que garantizarse en esa nueva ley minera, porque hay minerales que se llaman estratégicos, pero uno de ellos son estratégicos, por ejemplo, para producir fertilizantes, el sodio, el potasio, el fósforo, las calcitas, pero estratégico el cobre, que se está llamando, esa gran preocupación que para la transición energética. Entonces sí es importante tener en cuenta cómo se va a manejar esa clasificación de esos minerales. Y el mercurio, Colombia es el país del mundo, tercer lugar del mundo en contaminación por mercurio en nuestros ríos, estratégico para la separación del oro, es decir, en la roca, es decir, la separación del oro, el mercurio. Entonces ese concepto estratégico pues también toca tenerlo muy en cuenta. Gracias, representante. Tenía la palabra la representante Carolina, pero se nos fue. Entonces damos por terminado así el uso de la palabra de los senadores y representantes.
Solo decirle, señor ministro, aprovechando la intervención del representante Norman Bañol, que las resoluciones fueron articuladas, es decir, la lectura que acaba de hacer el representante literalmente es la misma para Senado, porque nosotros en el diseño de las comisiones accidentales, representante, los mismos objetivos fueron para ambas comisiones. No hay diferencia entre los objetivos de la comisión accidental para el Senado y la comisión accidental para la Cámara de Representantes. Tiene entonces el uso de la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Hubiéramos querido que estuvieran la mayoría o todos los que iniciaron la sesión, porque sí es muy importante, precisamente por lo que aquí se ha expresado, poder tener la oportunidad de contarles cuáles son los avances y el estado que se tiene de parte del Ministerio sobre la discusión de la ley minera. Sin embargo, vamos a aprovechar el espacio, tenemos una presentación de unos 20-30 minutos con todos los avances, esperaríamos que puedan quedarse el mayor tiempo posible, y contarles muy sincera y concretamente, yo llevo un mes en el cargo, apenas me integré a esta responsabilidad, lo que hemos hecho es buscar cuál es el estado de esta discusión, y en ese estado de la discusión hemos estado haciendo un trabajo tanto interno como de relacionamiento, y con varios de ustedes nos hemos sentado a conversar cuál es el estado, a entender cuál es el estado de la comisión, a entender los avances, el desarrollo y el alcance que se ha tenido en toda esta discusión. Y tal como se lo manifesté, senadora Isabel Cristina, lo que yo he encontrado es que no hay un consenso sobre un texto de la comisión, que es lo que yo he dicho, y también se lo manifesté a usted. Y en ese sentido, encontrando cuál es el estado del desarrollo de la comisión, pues nosotros hemos seguido dando pasos y presentando estos avances que son los que queremos hoy socializar, entregarles y precisamente, como dice el representante Bañol, pues hacer una ruta sobre los temas que hace falta desarrollar, avanzar y hacer un acuerdo sobre esa ruta. Evidentemente, los congresistas, las congresistas tienen el fuero para presentar proyectos de ley, pero precisamente el espíritu de la comisión ha sido el de trabajar conjuntamente, y creemos, que es parte de lo que hoy presentaremos, que los avances que tenemos recogen ya el camino andado, y es en lo que hemos estado. Precisamente en este mes hemos estado haciendo un trabajo interno para garantizar el consenso. Entendíamos ya que el proceso que vimos dentro del ministerio había culminado y se ha estado buscando un consenso con los otros ministerios. Y ahorita les presentaremos los conceptos de otros ministerios. Entonces me sorprende lo que la senadora comenta sobre la Agencia Nacional de Minería, porque participaron en la construcción, tenemos los conceptos y los comentarios. Entonces yo hablaré con el presidente para ver cuáles son las sugerencias adicionales sobre el tema y con la Agencia Nacional de Minería. Y ya tenemos los consensos y los conceptos de los otros ministerios. Nos hace falta, creo que uno de los conceptos, porque lo que hemos intentado es ser unos buenos compañeros en este proceso, por lo menos desde que yo llegué, y estoy seguro que lo que ha hecho la vice, que es la experta en el tema con quien yo encuentro todo este desarrollo, ha sido garantizar que el gobierno tenga un consenso para poder conversar con la comisión, porque de lo contrario es enredar el camino. Entonces lo que hemos intentado, y tal como se lo manifesté, senadora, era buscar ese consenso en gobierno sobre algunos temas que son trascendentales. Entonces, ¿qué avances tenemos? En primer lugar, tenemos recogido, tal como ha sido el proceso de la comisión, su origen, alcance, pues todo el proceso de audiencias, las mesas, los foros, las propuestas y las conclusiones de la comisión accidental. Eso está recogido y ha hecho parte como el insumo principal casi de la ley minera que les vamos a presentar, y que ahora la viceministra les contará en detalle técnicamente también las discusiones que ha habido jurídicamente sobre el desarrollo de esta discusión. También se han hecho de parte del ministerio foros gremiales, mesas, así como la comisión también ha adelantado, cada uno de los representantes, senadoras, se han hecho unos foros gremiales con 143 voceros del sector empresarial. Tenemos las audiencias regionales precumbre que se adelantaron en el proceso que adelantó el ministerio,
y mesas de trabajo con voceros sociales, sindicales, gremiales y representantes de la academia, 20 mesas de trabajo, en donde participaron también algunos gremios como Fenalcarbón, Fedecundi, Asogravas, ACM, mesas territoriales, asesores técnicos de las organizaciones indígenas, entre otros procesos, organizaciones, en fin. Y pues tenemos también todas las conclusiones y la información, diagnóstico, propuestas del trabajo adelantado en la Cumbre Nacional Minera. Siguiente. ¿Cómo ha sido entonces? Bueno, aquí hay algunas fotografías que ustedes conocen, que han estado ahí, ustedes en territorio junto con el ministerio, en las mesas, los foros, en fin. ¿Cómo ha sido entonces el proceso de construcción del borrador de proyecto de ley que yo encuentro y que estamos desarrollando? Entonces, con esas conclusiones, con todos los documentos sobre la mesa, se ha hecho un análisis jurisprudencial de la normatividad, de lo existente, de las órdenes judiciales en materia de política pública y legislación minera. Luego de ese análisis jurisprudencial de todas las sentencias y todo este material de insumo jurídico, se hizo una revisión y análisis de las propuestas ciudadanas, contrastando también la coincidencia, el desarrollo de estas propuestas y su vínculo, su coincidencia con sentencias y con todo el marco existente. Nosotros tomamos las conclusiones de las audiencias el 13 de abril y los resultados fueron expuestos en una sesión del 20 de abril, como ya se manifestaba. Con todo este material se ha hecho un análisis técnico y la construcción de la propuesta por parte del sector, Agencia Nacional de Minería, la Unidad de Planeación Minero-Energética, que se encuentra aquí también en nuestra subdirectora de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, aquí está director del Servicio Geológico Colombiano, la agencia ya la mencioné, el ministerio, la viceministra, y se ha hecho todo el trabajo de análisis y propuestas desde el sector mediante 22 sesiones de trabajo interinstitucional en las dependencias y entidades del ministerio. Y se ha desarrollado todo lo que ha sido la construcción del borrador del proyecto de ley, Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Industrialización Nacional y la Minería para la Vida. Ese es el proceso y el desarrollo que hoy les vamos a presentar con las bases de lo que ya está construido, y se ha continuado el desarrollo en un análisis técnico, revisión del borrador con las demás entidades de gobierno nacional, entre ellas Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, para consolidar lo que mencionaba al comienzo, los consensos gubernamentales para poder traer a la Comisión Accidental un texto que vaya teniendo cada vez más consensos y nos permita armonizar y tener un mejor desarrollo, y evidentemente lo que buscamos es éxito en el debate de esta ley fundamental, que como ya lo saben ustedes también es un mandato de nuestro presidente, del gobierno, un compromiso del programa y un compromiso también, yo creo que hay que decirlo, de los funcionarios y funcionarias que estamos aquí, y por eso hemos atendido el llamado de la comisión para desarrollar esta discusión y retomar el camino que, como ya es evidente, en algún momento se congeló, pero yo estoy aquí con la vice, con todos los funcionarios para avanzar y continuar el proceso. Y dentro de ese consenso pues hemos llegado a los conceptos que ya tenemos de los diferentes ministerios. Aquí tenemos la conclusión general del Ministerio del Trabajo. Ustedes podrán, bueno, no se alcanza a leer ahí, pero bueno, no quisiera detenerme a leer porque tenemos muchas más cosas que contarles, pero ya tenemos los conceptos de los demás ministerios. Entonces, a renglón seguido le doy la palabra a nuestra viceministra para que nos cuente entonces las bases de lo que hoy consideramos recoge el trabajo de la comisión y nos va a permitir dar un paso adelante, ojalá en una ruta común para la presentación de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, señora presidenta de la Comisión del Senado, señora presidenta de la Comisión de la Cámara de Representantes, senadores, senadoras, representantes que aún nos acompañan, a los equipos de las UTLs
Muchas gracias también por estar en este espacio y, por supuesto, a nuestros colegas de las entidades del sector minero. Yo quisiera empezar, antes de detenerme en los aspectos que efectivamente consideramos medulares